espiritualidad emocionalmente sana. Pueden ver en la pantalla donde dice, vaya más allá de lo evidente y transforme su vida. Algo que vamos a estar mencionando, y por eso viene el témpano o el iceberg que habla sobre eso, que nos muestra que no siempre las cosas son lo que aparentan ser. En 1954, un cantante tratando en Nashville, Tennessee, de entrar en esa profesión, en una actuación, le dijeron, mira, lo mejor sería que tú regreses a tu pueblo y sigues manejando camiones. Y esa persona era Elvis Presley, que conocemos hoy en día como el King of Rock, ¿verdad? Mucho más allá, mucho más profundo de la superficie. Y cuando hablamos de Barbara Walters o de Albert Einstein o de Elvis Presley, esas son las cosas debajo del agua que parece ser algo bueno. Y todos sabemos que el témpano, lo hemos dicho, si no lo sabes, en un témpano, en un iceberg, 90% del iceberg queda debajo del agua. Lo que se ve es solamente 10%. Ahora, la parte que está debajo del agua, de la superficie, que no se ve, no todo es malo. Por ejemplo, con Elvis Presley o los talentos. Cuando hablamos de los talentos, las habilidades que tenemos, que la gente tal vez no lo ven, esas cosas nosotros nos encanta mostrar. Porque son las cosas que tal vez uno no lo ve, pero es algo positivo. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, en la universidad, en las universidades ellos tienen en los dormitorios un estudiante que está a cargo de ese piso y de esos estudiantes. Se llama un RA, a Resident Assistant. Bueno, en cierto momento yo quería ser un RA porque el RA tenía su propia habitación, no tenía que tener un roommate y tenía más privilegios. Pero yo también, como alguien que quería servir a Dios, yo dije, bueno, yo puedo ser un RA y puedo dirigir a estos muchachos también espiritualmente. Bueno, había las entrevistas y todo y en fin, el que estaba a cargo, del Dean of Men, el encargado de todos los caballeros de la escuela, me dijo que él no veía en mí la personalidad para poder dirigir a esos hombres. Ahora, en cierto momento, yo después de graduarme, después de entrar al ministerio, me invitaron una vez a regresar al mismo colegio de Toccoa Falls College para compartir, para predicar. Y él se me acercó después y me dijo esto, mira lo que Dios ha hecho desde que te fuiste de Toccoa. ¿Qué es lo que quería decir con eso? Que él no estaba equivocado, pero algo pasó después. Él no pudo ver lo que ya estaba ahí, porque muchas veces uno no aparenta, ¿no?, lo que está debajo de superficie, uno tiene que ver más allá. Bueno, y de eso se trata este estudio que estamos haciendo, titulado Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y se escribió este libro porque un pastor, él y su esposa comenzaron a servir a Dios, llamado a servir a Dios a los 19 años. Y durante 17 años sirviendo a Dios, trabajando, fueron al seminario bíblico. Después de eso fueron a Costa Rica para aprender el español y estudiar el español. Regresaron entonces a Nueva York a comenzar una iglesia nueva. Comenzaron esa iglesia, tenían 3 servicios los domingos con unos 250 personas. 2 cultos en la mañana en inglés, 1 en la noche en español. Pero las cosas no era todo lo que aparecía, ¿no?, lo que aparentaba sobre superficie. En un momento dado, el asistente del pastor, un joven pastor hispano que le estaba ayudando con la iglesia hispana, de la congregación se llevó de una semana a otra 200 de los 250 miembros de la iglesia. Las cosas no parecían ser lo que todos veían, no aparentaba ser lo que realmente estaba viviendo y viviendo la vida y el cuerpo de esta iglesia y de este pastor. Él comenzaba a pensar, lo que tenemos que hacer es estudiar la palabra, la Biblia. Hay que tener estudios y cursos bíblicos
pero no encontraba lo que estaba buscando. Entonces dice, lo que hace falta es adoración. Hay que adorar, hay que invitar la presencia de Dios. No, lo que hay que hacer es orar y tener un encuentro y escuchar la voz de Dios y la profecía de Dios. No, lo que hace falta son los milagros. Tenemos que ver el poder milagroso de Dios manifestado en la iglesia. Y cuando eso no trajo los resultados que esperaba, él comenzó a decir, no, que hace falta entonces es que tenemos nosotros que tener un corazón servicial, porque Cristo dijo que hay que amar a los pobres y hay que alimentar a los que tienen hambre. Si la iglesia comienza a implementar eso, vamos a entonces ser saludables. No, lo que hace falta es comunidad y compañerismo, todas estas cosas, pero ninguno lo llevó a él o a la iglesia a lo que él esperaba. Y llegó cierto momento donde él se dio cuenta, después de 17 años como pastor, después de 17 años, que él llegó a un momento donde él dice, algo falta, y lo que lo llevó a él a por fin abrir sus ojos y ver la realidad de lo que él estaba viviendo, es que él se dio cuenta que la Biblia habla en Gálatas del fruto del Espíritu, de paz, misericordia, de amor, y él se iba los domingos, se alababa a Dios los domingos y maldecía a la congregación los lunes. Estaba tan lleno de amargura, no de amor, impaciente, que él dijo, yo no veo el fruto del Espíritu en mi vida. Y después de eso, él también dijo, bueno, y no solamente faltaba el fruto, pero había amargura y cansancio, estaba agotado. Y no solamente él, pero su esposa, y esto fue también lo que lo llevó a él a buscar una solución más profundo, cuando un día su esposa entra y le dice, mira, se llama Pedro, el pastor, dice, mira, yo no puedo seguir tu liderazgo, tú eres un mal líder. Y yo no puedo, lo que tú estás haciendo y cómo tú lo estás haciendo, ya yo no quiero nada más que ver con eso. Ni voy a ir a tu iglesia. La esposa del pastor diciéndole, ya yo voy a buscar otra iglesia. Llegamos a momentos donde tenemos que ver la realidad. Y hasta ese momento él estaba cubriendo, él estaba haciendo excusas, él estaba espiritualizando todo. Y entonces este curso se trata de poder ver y ir más allá, porque lo que él se dio cuenta es que él estaba haciendo tantas cosas y no es cierto. Y todo esto, lo que estamos hablando, viene de los primeros 3 capítulos que vamos a estudiar en los grupos esta semana. Pero lo que él se dio cuenta es, había personas que estaban enseñando, estaban alabando, estaban tocando en alabanza, estaban enseñando a los niños, estaban haciendo 2, 3, 4 cosas en la iglesia, pero eso no se manifestaba en sus vidas o sus relaciones en las casas. Y él dice, algo está mal. Porque podemos estar haciendo muchas cosas para Dios, pero no viviendo una vida llena de Dios fuera de la iglesia, especialmente con nuestras relaciones. Entonces durante estas próximas 8 semanas, vamos a estudiar, y le voy a dar solamente un resumen de lo que viene. Esto básicamente son los capítulos del libro. El primero es lo que está en amarillo, el problema de la espiritualidad emocionalmente enferma. Es la semana 1, lo que estamos estudiando hoy. Y la próxima semana, comenzando el domingo, conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. Eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Y en 2 semanas entonces retroceder para poder avanzar. Porque muchas veces no queremos volver atrás, ¿verdad? El pasado está bajo la sangre de Cristo. No hay que mencionarlo, no hay que indagar, vamos a seguir adelante, no vamos a hablar más del pasado, pero hay que a veces retroceder para poder avanzar. El viaje a través del muro, vamos a hablar sobre eso y lo que significa eso. Agrande su alma a través del dolor y la pérdida. Descubrir los ritmos del oficio diario y de reposo. Crezca como un adulto emocionalmente maduro, y la última semana del próximo paso para desarrollar una regla de vida. Eso están todos en sus notas, pero es simplemente para que pueda ver lo que viene. Pero déjame decirles acerca de esto y este curso. Estamos hablando de
y ellos mencionan mucho discipulado. Hemos hablado mucho de discipulado durante este año. Unas semanas atrás, más de 60 de ustedes llenaron tarjetas que dice discipulado. Yo quiero ser discipulado. Más de 60 de ustedes escribieron y llenaron esa tarjeta diciendo, sí, yo quiero ser discipulado. Bueno, el discipulado se trata de que, y esto es lo que él estaba diciendo y va con todo lo que estoy aprendiendo sobre el discipulado. El discipulado no se trata de predicar un mensaje y con tan solo predicar el mensaje, ya toda la congregación lo va a poner en práctica. Eso es una ilusión que nosotros como pastores tenemos. Que con solamente decir, con solamente enseñar, ya lo vas a poner en práctica. Ya sabes todo lo que tienes que hacer y lo vas a hacer. Pero eso no es la realidad. Lo que vivimos y experimentamos es que con el domingo podemos tomar una decisión, podemos ser tocados, podemos querer crecer. Pero el discipulado es juntos, crecer juntos y ser dirigidos. Un discípulo tiene que poder escuchar. Los discípulos que se acercaban a Cristo tenían que ser dirigidos, tenían que poder escuchar y poner atención. Si uno de los discípulos no ponía atención, no le hacía caso, no quería escuchar lo que Cristo tenía que decir, ¿por qué ser un discípulo? Segundo, un discípulo tiene que seguir al discipulador. Tiene que poder decir, ok, no solamente quiero escuchar, pero voy a seguir, voy a obedecer, voy a someterme a lo que me dices. Cuando Cristo le dice, acércase en su barco, Cristo se sube al barco, salen, Cristo enseña, después de enseñar a la gente, Cristo le dice a Pedro, ok, salga un poco más al fondo del lago y ahora vete tus redes otra vez. Oh, pero Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos cogido nada, no, hazlo otra vez. Bueno, pero le dice, no, pero porque tú me lo dices, lo voy a hacer. Ahora, esto se trata de ese tipo de crecimiento. Por eso tenemos los grupos. Por eso en su boletín tenemos como unos 12 diferentes grupos y casas donde se va a estudiar y profundizar estos puntos. Y para muchos va a ser un primer paso. Para todos, en un sentido, va a ser un primer paso, porque Dios nos va a mostrar cosas ahora en nuestras vidas durante esas 8 semanas que Él quiere tocar, Él quiere sanar. Y vamos a aprender cómo poder usar estos principios para que el año que viene, y en 5 años, y en 7 años, cuando Dios nos muestra algo, sabemos y tenemos las herramientas de poder crecer espiritualmente a través de lo que aprendemos durante este estudio. Entonces el motivo, si no lo has hecho, no lo tienes que hacer, pero si no lo has hecho y quieres hacerlo, hoy es el día para comenzar. Hoy es el día de comprar sus libros cuando sale de aquí, para buscar un grupo donde el horario y el lugar le queda cerca y conveniente para poder asistir y participar, para aprovechar y para poder decir y hacer lo que escribiste que quieres ser discipulado. Y no solamente decir, pero no hacer. Como dice en Santiago, no sean solamente oyentes de la palabra, pero sean hacedores de la palabra. Y no sean solamente, voy a agregar a eso un principio que dice, no solamente digas que vas a hacer algo, sino que hagas lo que has dicho. ¿No? ¿Amén? Los 5 componentes del ser humano. Los 5 componentes del ser humano. Vamos a ir llenando ese círculo. Primero, emoción, social, intelectual, espiritual, físico. Nosotros somos todos como seres humanos compuestos de estos 5 diferentes aspectos o componentes. Somos seres físicos, eso lo sabemos, somos seres espirituales, intelectuales, sociales y también emocionales. En el libro, él habla de un joven no sé qué joven era, pero le dijo al pastor, yo he sido un cristiano por 22 años. Si tienen espacio, escriben esto, porque vale la pena. Bueno, en el libro lo van a encontrar, pero él dice, yo he sido un cristiano por 22 años, pero en vez de ser un cristiano con 22 años de edad,
soy un cristiano de 1 año de edad por 22 años. En vez de ser un cristiano que tiene 22 años de edad, de madurez, soy un cristiano que 22 veces he sido un cristiano de 1 solo año de edad, que no he crecido. En todas estas áreas, nosotros somos hechos y formados en la imagen y semejanza de Dios. Y sabemos que Dios es intelectual, ¿verdad? Sabemos que Dios es intelectual porque Dios es omnisciente. Eso significa que Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Sabemos que Dios es espíritu porque la palabra nos dice que Él es espíritu. Sabemos que Dios es social porque aún dentro de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu viven juntos en perfecta unidad. Luego Él forma al hombre y lo crea para ser sus hijos y Dios forma comunidad. Pero Dios también es emoción o emocional. Él tiene emoción porque dice que Él es un fuego ¿qué? Consumidor. Él es un fuego, Él es pasión, Él siente, Él es amor, Él tiene justicia, Él tiene ira, Él tiene juicio, el Espíritu dice que se puede herir. Dios es un Dios de emoción. Lo bueno es que Él es perfectamente sabio e intelectual y perfectamente emocional. No como nosotros. Pues verdad, por el pecado nosotros no funcionamos bien en esas áreas. Pero en cada una de esas áreas, en algunas, por ejemplo, lo físico. Si un niño no está creciendo físicamente, no se está desarrollando físicamente, uno lo va a llevar al médico. Porque eso es obvio, no se está desarrollando físicamente y no lo puede negar. No se puede negar que un niño que tiene 6 años está todavía a la estatura de un niño de 3. Entonces uno lo lleva para ver qué es lo que le pasa. Un niño que no se desarrolla socialmente. Si yo tengo, le he mencionado a uno de mis hijos, el menor tiene lo que llamamos ansiedad social. Estamos haciendo citas para ver psicólogos y consejeros para ayudarle a él trabajar y manejar eso. Y cuando estamos hablando con una psicóloga por teléfono, mi esposa mencionándole a ella lo que él hace y cómo él reacciona, ella dijo, sin conocerlo, solamente por teléfono, ¿sabe? No me sorprendería si él tiene un nivel muy bajo de autism. Bueno, la reacción de nosotros automáticamente era, él no tiene, yo no creo que él tiene autism. Pero cuando uno no se desarrolla socialmente, cuando uno ve a un niño que está siempre en la esquina, cuando uno ve a un niño que cuando un adulto le habla no es capaz de hablar, uno se da cuenta. Porque los maestros vienen y nos dicen, su hijo socialmente no se está desarrollando como todos los otros jóvenes de su edad. La parte físico, la parte social, la parte intelectual también, ¿verdad? Cuando un joven en el 9º grado no puede hacer matemática, que todos los otros lo están haciendo. Ahora, no estamos diciendo que hay algunos que lo entienden y lo captan y matemática es fácil para ellos y pueden avanzar mucho. Y entonces hay el promedio, todos pueden por lo menos hacer ese tipo de matemática, pero cuando hay uno que está al 9º grado, pero solamente puede hacer trabajo de un estudiante de 7º grado y está 2 o 3 años atrasado, es obvio. Pero la parte espiritual y la parte emocional son 2 áreas en que muchas veces son lo más fáciles de ocultar. De ocultar o de disfrazar. Y cualquiera de estas áreas, nos cuesta hablar de estas cosas. O sea, yo no hablo de mi hijo como si fuera algo fácil, me cuesta reconocer que mi hijo tiene un déficit en alguna área. No es fácil para mí decirlo. No es fácil para nosotros reconocer debilidades o reconocer áreas en que no hemos crecido. Finanzas, relaciones matrimoniales, relaciones con nuestros hijos, relaciones con nuestros padres, nos cuesta.
y lo ocultamos. Aparentamos ser todo bien cuando en realidad no lo somos. La parte espiritual, la parte emocional, podemos estar haciendo y sirviendo y trabajando para Dios y todo aparenta que, mira, que preparado o que en orden está la vida del pastor. Entonces, este curso, estas 8 semanas, se enfoca en la parte emocional. Cada uno, tenemos que trabajar en cada uno de estos 5 puntos, estos 5 áreas. No estamos diciendo que la parte emocional es el que tenemos que todos que trabajar, no, porque hay algunos que físicamente, ¿sabe qué? Debe de ir al gimnasio, debe comenzar a cuidar su dieta, tiene que comer, porque estás descuidando el cuerpo que la Biblia dice es el templo del Espíritu Santo. Hay algunos, tenemos que hablar, y creo que el pastor Irán dio un mensaje el año pasado sobre ese punto del cuidado de su cuerpo. La parte física, la parte espiritual, la parte intelectual, la parte social, comunidad, pero este curso se trata sobre la parte emocional. Entonces vamos a ver si lo que son las 3 características de una espiritualidad emocionalmente enferma, y vamos a ver la vida del primer rey de Israel que se llamaba Saúl. Entonces dice, en Saúl capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15. Lo interesante es que Saúl, el primer rey, ¿se acuerdan? La historia es esta. Dios había establecido Israel como una nación, pero como una nación como ninguna otra. Él le dijo a ellos, ustedes no van a tener un rey, porque yo el Señor voy a ser tu rey. Algo que ninguna otra nación tenía. Pero después del libro de Jueces, Samuel, que era el último juez y líder, no era rey, pero era el líder espiritual de Israel. Ellos le dicen a Samuel, nosotros queremos un rey porque queremos ser como todas las otras naciones de la tierra. Queremos un hombre para dirigirnos. Y Dios le dice a Samuel, déles a ellos lo que están pidiendo. Y entonces Él les dio a ellos un rey como todos los otros. Un rey quebrantado. Es de adentro quebrantado, pero por afuera Él era alto, fuerte, guapo, porque dice que cuando ellos lo vieron, eso es lo que todo Israel, cuando vieron a Saúl, dijeron, cuando lo vieron, eso es exactamente lo que nosotros teníamos en mente cuando le pedimos a Dios a un rey. Cuando lo vieron, dijeron, eso es, como decimos en inglés, God, you nailed it. ¿Verdad? Dios, Dios nos dio lo que le pedimos. Pero solamente estaban viendo la parte de afuera, no vieron lo de adentro. Bueno, Saúl continuamente está mostrando su debilidad. Y aquí en 1 Samuel capítulo 15, Dios le dice a Saúl que había un pueblo, los amalecitas, que él tenía que ir en contra de ellos y acabar con cada uno de los amalecitas y no tocar nada de lo que era de ese pueblo. Pero él no lo hizo. Samuel viene y le dice, y tan pronto que él ve a Samuel después de la batalla, Saúl le dice, he cumplido la misión que me encomendó, traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas, y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel le dice, no has obedecido al Señor. Y él dice, pero sí obedecí a Dios. Mira, Dios le dijo, mate a Agag y a todos los amalecitas y no te quedas con nada del botín, nada. Saúl dice, no, yo hice lo que Dios me dijo, maté a los amalecitas, pero traje como prisionero a Agag y lo mejor de la gente de los amalecitas para ofrecerlo a Dios. Samuel le dice, no, tú no obedeciste a Dios. Y él dice, sí le obedecí a Dios. Insiste. Y aún él dice, yo sí, y repite lo que él acaba de decir. Y por fin, cuando Samuel le dice, como el pastor Peter, cuando por fin su esposa le dice, ya me voy, él dijo, ok, pegó fondo. Ok, voy a ser honesto con mí mismo.
Cuando Samuel le dice esto, el Señor te ha rechazado y va a arrancar el reino de tus manos y tus descendientes. Y entonces, versículo 13, he pecado. Respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Entonces, lo que aprendemos de la vida de Saúl es lo siguiente. Saúl dice no a la reflexión y la conciencia de sí mismo. Saúl dice no a la reflexión y conciencia de sí mismo. Piénsalo. Cuando Samuel llega después de la batalla y él pide y pregunta ¿dónde está Saúl? Les dicen, él fue a Gilgal para ofrecer holocaustos al Señor. Él oraba, él en algún momento dado profetizó, él estaba siguiendo los ritos. Pero con todo eso, lo estaba haciendo para la aprobación de la gente, no para Dios. Él dice no a la reflexión y conciencia de sí mismo. Él no comienza a pensar y meditar, ¿por qué soy así? ¿Qué es lo que está debajo de la superficie? ¿Por qué yo cometí este error? ¿Por qué no obedezco a Dios? Simplemente ignoró. Él parecía tener todo, estaba orando, estaba adorando, estaba sacrificando y todo, la gente lo veía y decía, mira qué espiritual es Saúl. Pero era solamente el 10% que está sobre el agua. Saúl dice no a cultivar su relación personal con Dios. Le dice a Samuel, venga conmigo para adorar al Señor tu Dios. Él no busca, él no se acerca personalmente a Dios. Y número 3, dice no a ser quebrantado mediante fracasos y dificultades. Dice no a ser quebrantado mediante fracasos y dificultades. Porque él falló, él cometió errores, pecó, desobedeció a Dios. Pero no es capaz de permitir que esa experiencia le enseñe a él. Mira lo que dice Dios. Tú, oh Dios, o dice David de Dios, tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y sabemos esto porque vamos a comparar a David y Saúl en este caso. Porque Saúl, él dice no. Él dice no a reflexionar, él dice no a cultivar su relación con Dios, él dice no al quebranto mediante los fracasos y las dificultades. Conocemos a David como un hombre que estaba buscando el corazón de Dios, que expresaba sus sentimientos al Señor. Y cuando David, ya reinando sobre Israel, cuando él se aleja de Dios, cuando él comete un pecado, y todos sabemos del pecado, ¿verdad? Que era grave. Él vio a una mujer, la codició, y como él era rey ya por cierto tiempo, tal vez él se acomodó, se descuidó, y él la vio, la quería, y como era rey nadie le podía decir que no. Él tomó a esta mujer, tuvo relaciones con ella, ella se embarazó. Y entonces, como era casada, el rey David tenía un complot, ¿no?, para tratar de esconder, cubrir su pecado. Cuando ese plan no se llevó a cabo, no pudo realizar su primer plan, su segundo plan era matar al esposo de Betsabé, Urías. Tomó a Betsabé como su esposa. Luego el profeta viene y le dice una historia. Y le dice a David, David, hay un hombre, un siervo, que trabaja para un hombre muy rico, que tiene muchos rebaños y tiene muchos corderos y muchas fincas. Este siervo, lo único que él tiene es un cordero pequeño, un cordero que es su mascota y es como si fuera su hijo. Entonces cuando dice él de este hombre que tenía este cordero y era como si fuera un hijo para este hombre,
David sabía exactamente lo que sentía ese hombre, porque se acuerda que David era un pastor de las ovejas de su padre. Entonces, David y él dice, este señor tenía visitas que llegaron a visitarlo. Y en vez de matar uno de los muchos corderos que él tenía, tomó el cordero de este siervo. David se enfureció. David dijo, tráigame ese hombre, él va a pagar por lo que él hizo a ese siervo. Y el profeta le dice, tú eres ese hombre. Porque de todas las mujeres que podías tener, tomaste una que no te correspondía, que pertenecía a uno de tus siervos y lo mataste a él. Las siguientes palabras de los labios de David era, he pecado contra el Señor. Contraste eso con Saúl. Samuel le dice, tú has pecado, ¿por qué has hecho esto? Has pecado. Yo no he pecado. No, yo hice lo que Dios quería. Yo hice, pero lo hice de mi forma. 3 veces le dice, no, hasta que ya Samuel dice, bueno, te voy a arrancar el reino de tus manos. David lo primero que él dice es, he pecado. No hay excusa, no voy a culparle a Betsabé, no, yo he pecado contra el Señor. Y las próximas palabras de la boca del profeta es, el Señor ha perdonado tu pecado. ¿Ve? Cuando uno se arrepienta, cuando uno es emocionalmente vulnerable, cuando uno puede reflexionar y ver lo que ha hecho, lo que hizo y cultivar su relación con el Señor y ser quebrantado a través de los fracasos, no importa qué grandes son, Dios puede obrar. Sea José, que se encontró en esclavitud en Egipto, sea David, como acabamos de mencionar, sea Daniel, que también fue llevado a Babilonia, sea Pedro, que traicionó al Señor o negó al Señor 3 veces. A través de esos momentos de fracaso, Dios siempre lo usó. Ahora, 10 síntomas de la espiritualidad emocionalmente enferma. Y vamos a hacer esto rápido, vamos a ir uno por uno. Y pueden ir llenando los espacios. Y otra vez, estos 10 puntos, no los voy a decir todos ahora, porque en el libro, esta semana, el capítulo 2, se dedica a explicar estos 10 puntos. Pero ahora vamos a solamente resumirlos y quiero que comiences a identificarte con cada uno de estos. La persona emocionalmente, espiritualmente, emocionalmente enferma, dice lo siguiente. Usa a Dios para huir de Dios. Usa a Dios para huir de Dios. Es muy posible hacer tanto para Dios que lo hacemos y no nos damos cuenta que estamos huyendo de una relación personal y profunda con todo lo que estamos haciendo para Dios. En Apocalipsis hay una iglesia que dice el Espíritu a la iglesia, yo sé tus obras, pero has perdido su primer amor. La persona espiritualmente, emocionalmente enferma, ignora los sentimientos de ira, tristeza y de temor. Ignora los sentimientos de ira, tristeza y temor. Ahora, porque sabemos que Filipenses dice, no debemos de ser ansiosos por nada. Timoteo dice que no nos ha dado un espíritu de temor. Isaías dice que no temen, no tengas miedo, confía en el Señor. Entonces, cuando hay sentimientos, no queremos confesarlo, no queremos mencionarlo, porque un cristiano no debe de sentir ira o tristeza o temor. Y es cierto, un cristiano maduro puede crecer sobre eso, pero en vez de enfrentarlo, lo ocultamos y no tratamos eso. Y todos sabemos que hay momentos oscuros que experimentamos en la vida. Hay momentos de prueba, hay momentos que las cosas no tienen sentido. Y en esos momentos, Señor, ¿qué está pasando? Y en esos momentos tenemos que enfrentar, no ignorar los sentimientos. Número 3, hay que morir a las cosas, o morimos a las cosas equivocadas. Morimos a las cosas equivocadas. Y eso se refiere a que la Biblia dice que debemos de tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos.
Y debemos de morir a las cosas que dañan y que las cosas que son del mundo. Pero muchas veces comenzamos a morir con un sentido, se llama el síndrome de mártir. Un mártir es alguien que muere para Cristo, que entrega su vida por su fe. Y hay veces que como cristianos o como los que servimos a Dios, esto pasa mucho con misioneros o con pastores, que si yo estoy teniendo una vida buena, hay algo mal con eso. Mi vida no debe ser buena. Yo no debo de poder tener cosas porque siento que una vida debe ser una vida para el Señor de sacrificio. Y nos sentimos culpables si estamos disfrutando nuestras vacaciones. Ay, no, ¿cómo vamos a ir de vacaciones cuando hay personas que no pueden tener vacaciones? ¿Cómo vamos a tener ese carro cuando no, ese carro es de mucho lujo? Y comenzamos a decir que voy a morir a las cosas equivocadas en vez de decir, ¿sabe qué? ¿Qué son los sueños y los anhelos que Dios ha puesto en tu corazón? No hay que morir a esos sueños si vienen de Dios. Número 4. Negar el impacto del pasado en el presente. Ignorar o negar el impacto del pasado en el presente. El que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Lo viejo ha pasado, ahora todo es hecho nuevo. Y negamos el impacto del pasado porque sabemos que sí, Cristo nos salva de muchas cosas. Yo y un amigo mío, la misma noche, nos entregamos al Señor. La misma noche. Durante esos primeros meses, muchas de las cosas de mi pasado ya no me estorbaban, no me molestaban, no tenía el deseo y las ganas de hacerlo. Él constantemente estaba luchando con las cosas y las tentaciones que para mí parecía que ya no los tenía. Y yo dije, gloria a Dios, Dios me lo quitó, me sanó, me salvó, me liberó. Pero después de mayo 29, 1993, el día que me casé, yo me di cuenta que en esa noche que yo entregué mi vida a Cristo, Él no me liberó de todo. Porque dentro de ese año, yo me acuerdo una vez que discutiendo con mi esposa y frustrado por el carácter de ella, que ella no venía y siempre cuando había un conflicto, yo era el que tenía que ir a ella. Y había una vez que yo dije, esta vez yo no voy a ir a ella, yo tengo la razón, ella tiene que venir a mí. Pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días. Una vez en esa semana estaba lavando la hora del café y lo tiré en la pila de lavar los trastos y se quebró. Salí de la casa caminando como un niño esperando que ella iba a venir detrás de mí. Cuando no vino detrás de mí, regresé a la casa después de 1 hora. ¿Por qué no viniste detrás de mí? Dios me libró de muchas cosas en el 1989 cuando yo recibí a Cristo, pero me di cuenta que mucho de ese pasado comenzó a subir cuando me casé. Y cuando vino los niños, y cuando vino el trabajo, y cuando vino la iglesia. Todas esas cosas y Dios comenzó a mostrarme, hay que seguir trabajando. Entonces, no negar el impacto del pasado en el presente. Y número 5, dividir nuestra vida en compartimentos que separan lo secular de lo sagrado. Somos una cosa en la iglesia, otra cosa en el mundo. Cantamos y alabamos a Dios y tenemos devociones en la mañana antes de ir al trabajo, pero ya no pensamos en Dios el resto del día. Separamos lo secular de lo sagrado. Somos una cosa en un aspecto y otro en otro. Número 5 o número 6. Hacer para Dios en vez de estar con Dios. Es un poco parecido al número 1, pero es cultivando esa relación personal con Dios. La persona que espiritualmente es emocionalmente enferma o de poca salud, puede estar haciendo muchas cosas para evitar el estar en silencio y en oración en la presencia de Dios, para que Dios puede, como dice David, examíneme, Señor, y mira a ver si hay algo en mí. Y podemos estar corriendo y haciendo para Dios, para evitar que Dios nos hable a nosotros. Número 7, espiritualizar los conflictos para evitarlos. Espiritualizar los conflictos para evitarlos. Siempre hay conflicto en la vida. Cristo tenía conflicto.
Tenía que conflicto con los discípulos, tenía que conflicto con los fariseos. Siempre experimentó Cristo conflicto, pero Él enfrentó ese conflicto. No lo espiritualizó. Él enfrentó. Y cuando tenemos conflicto, tal vez es alguien que enfrenta ese conflicto, pero lo enfrenta de una forma como dice como una bomba, un grenade. Y su forma de enfrentar conflicto es ¡pum! Y con una sola palabra explotas y dañas a toda la gente. Algunos tal vez somos como el francotirador. No, yo sé exactamente qué decir para herir a esta persona. Algunos cuando hay conflicto lo que hacemos es nos escondemos. Nos escondemos, nos retiramos, huimos y nada que ver. Nunca nos ven más. Esta persona ya voy a deshacerme, voy a separarme. Pero una familia, cuando hay conflicto, la familia resuelve ese conflicto de una forma espiritual. Es diferente ser espiritual y espiritualizar. Son dos cosas diferentes. Número 8. Encubrir el quebranto, la debilidad y el fracaso. El encubrir, el cubrirlo, el no permitir que esos momentos de quebranto, debilidad y fracaso, Dios los usa en nuestras vidas. Como David, como Pedro, Él lo puede usar. Y número 9, vivir sin límites. Vivir sin límites. Pastor menciona, él hacía el trabajo de 3 diferentes personas. Estaba haciendo tanto y la gente le hablaba y le puedes hacer eso y él no sabía cómo decir no. Yo me acuerdo hablando en mi oficina años atrás con una joven que me estaba hablando y mientras que ella hablaba yo escribía en una hoja, yo escribía y lo único que yo escribía era en letras grandes. Ella me hablaba como por media hora, yo escribía no, eso es lo único que estaba en la hoja, N-O, no. Y lo seguía copiando, escribiendo no, porque mientras que ella me hablaba de todo lo que ella estaba haciendo, que hay gente esto, y ella estaba haciendo lo que todos los demás querían, menos lo que ella quería, lo que Dios quería de ella. Y por fin yo di la vuelta al papel, la hoja que decía no. Tienes que aprender cómo decir no. Y ella me dice, yo estaba pensando, ¿qué tanto está escribiendo el pastor? Una sola palabra, no. Vivir con límites. La persona saludable sabe tener límites, sabe poder descansar, sabe que no todo depende de ti. Dios es el que está en control. Y número 10, juzgar la jornada espiritual de otros. Juzgar la jornada espiritual de otros. Ay, ¿por qué ellos así? Y Dios es así, Dios no obra de esta forma. Mira cómo son, juzgando siempre, criticando siempre la experiencia espiritual de otros. Ponga un círculo alrededor de uno de esos solo. Todos los que dicen, ¿sabe qué? Yo en estas 8 semanas, yo quiero que el Señor me ayude porque yo he identificado hoy que eso es algo que yo hago. Y ahora vamos a hablar del antídoto. Para terminar, el antídoto. Salud emocional y espiritualidad contemplativa. Y eso es lo que dice, formando los dos y juntando estas dos. Salud emocional y espiritualidad contemplativa es lo que nos trae a nosotros 3 diferentes dones. Y estas son: el don de ir más despacio, de reposar, de descansar en el Señor. El don de anclarnos en el amor de Dios. De saber que yo no hago para ganar el favor de Dios. Yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. Y estamos anclados en ese amor. No en lo que hacemos por Dios, pero quién somos en Dios. Y número 3, el don de librarnos de las ilusiones. Eso todo está en el libro. Pero les quiero leer para terminar. Voy a pedir que si pueden venir alguien para tocar. Vamos a entrar en un tiempo de oración, pero les quiero leer un poco de lo que está en el libro. Los que tienen el libro más tarde lo pueden ver, está en la página 45 y 46.
Pero dice la salud emocional, de salud emocional y espiritualidad contemplativa. La salud emocional es esta. Mira, escucha esto y diga si esto no es lo que quieres experimentar en su vida. La persona emocionalmente sana identifica y reconoce y maneja sus propios sentimientos. Identificarnos con los demás y tener una compasión activa hacia ellos. Iniciar y mantener relaciones estrechas y significativas, librándonos de las conductas autodestructivas. Estos 8 semanas se trata de lograr esto en nuestras vidas o crecer en estas áreas. Respetar y amar a otros sin sentir necesidad de cambiarlos. Pedir lo que necesitamos, queremos o preferimos de forma clara, directa y respetuosa. Evaluar la manera precisa nuestras fuerzas, de manera precisa nuestras fuerzas, nuestros límites y nuestras debilidades. Dejar de afligirnos por las cosas sin importancia. La espiritualidad contemplativa logra esto en nuestras vidas. Despertar y entregarnos al amor de Dios en toda situación. Posicionarnos para escuchar a Dios y recordar su presencia en todo lo que hacemos. Estar en comunión con Dios, permitiéndole que resida completamente en la profundidad de nuestro ser. Practicar el silencio, la soledad y una vida de oración constante. Descansar confiadamente en la presencia de Dios. Interpretar nuestra vida terrenal como un viaje de transformación hacia una comunión cada vez mayor con Dios. Vivir en una comunidad comprometida con las cosas de Dios y que sobre todo ame a Jesús apasionadamente. Cuando vivimos de esta forma, experimentamos el fruto del Espíritu. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedir que oren conmigo. Y ahora cada uno de ustedes levante su oración a Dios. Dios nos ama. Celebramos la comunión, la Santa Cena, que recuerda, celebra el sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz por nuestros pecados. Lo que con tanta claridad expresa y comunica el amor de Dios. No solamente dice Dios es amor, Él lo mostró. Él no solamente dijo el buen pastor entrega su vida por sus ovejas, Él lo hizo. Él te ama. Y Él no solamente quiere perdonar tus pecados, Él quiere sanar tu corazón. Y es posible. Pero tenemos que dejar de pensar que todo va a ser un toque milagroso de Dios en un instante y me lo va a quitar todo y no hay un caminar. No hay un proceso. Sí, hay veces que Dios te quita algo, como en mi vida esa noche me quitó muchas cosas en un solo instante. Pero luego me di cuenta que había otras cosas que aún hasta el día de hoy Dios está trabajando en mí. Y es solo cuando yo estoy dispuesto de no ocultar mis debilidades, mis fracasos, pero de poder compartirlos. De reconocer, de reflexionar y decir, Señor, examíneme en estas 8 semanas. Examíneme porque yo sé, Señor, que hay más de ti que yo puedo experimentar en plenitud. Y lo único que tienes que hacer es estar dispuesto.
Estar atento. Descanse. Esto no es un esfuerzo. Debe ser simplemente un corazón dispuesto a permitir a Dios obrar. Padre, traiga sanidad a tu iglesia. Traiga madurez emocional a tu iglesia. Traiga discipulado espiritual, emocional a tu iglesia. Padre, hay una oportunidad en estas 8 semanas para nosotros crecer no solamente en el conocimiento de nuestra relación contigo, pero hay la oportunidad de crecer en madurez, en salud emocional y en un formato de discipulado que, Padre, tú nos has estado mostrando y llamándonos a eso. De cambiar la cultura de la iglesia, de tener relaciones profundas, transparentes, saludables. Padre, te pido que, Señor, tú obras en estas 8 semanas y en adelante. Y Padre, libramos la paz de Cristo. Libramos tu paz y tu amor para atar y reprender en este momento todo temor que en este momento están algunos sintiendo, porque el compartir o el indagar, el ir atrás les da tanto miedo. Ese es el miedo, Señor, que ellos tienen que enfrentar. Y no ignorarlo, no espiritualizarlo, no decir que tiene muchas cosas que hacer, decir la verdad. Sabe que la verdad es que yo no quiero oír, yo no quiero participar porque tengo miedo o vergüenza. Y lo que acabamos de aprender es si lo espiritualizas, si buscas excusas, vas a seguir emocionalmente enfermo. Pero si en este momento, por lo menos contigo mismo y con Dios, puedes decir, sí, Señor, sabe que la verdad es que yo me da nervios, me da miedo, me da vergüenza, yo no sé, pero hermanos, tengan confianza en el Señor y en tu hermano. En tu iglesia, tenga confianza porque nos amamos los unos a los otros y vamos a crecer y ver Dios romper patrones de vida para que nuestros hijos no tienen que vivir de la misma forma cuando ellos tienen sus familias, porque van a ver en nosotros un ejemplo de espiritualidad emocionalmente sana. Te alabamos, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén. Amén.